Buenos días, queridos oyentes. Son las 10:30 de la mañana y junto a mis compañeros Santiago y Gabriela vamos a presentar sobre algunas de las novelas que nos gustaron y vamos a hablar un poco acerca de la literatura y algunos de sus autores, ya sea de su vida y algunos datos interesantes sobre ellos. Para iniciar, hablaremos de Irene Vallejo, la cual es muy reconocida por su gran labor de divulgación. Sabemos que Irene realizó colaboraciones con medios como El Heraldo de Aragón y El País Semanal. Y también es importante recalcar que ella imparte conferencias y concursos sobre la lectura e incluso para los niños. Pero saben algo aún más interesante y es cómo un libro puede hacer cambiar la forma de pensar y los gustos de una persona. En este caso, si ustedes sabían, es que para que Irene Vallejo le empezara a gustar la literatura clásica, su padre tuvo que intervenir de una forma muy importante, y es que cuando Irene era joven, su padre le leyó acerca de la Odisea, y desde ese momento a Irene Vallejo le empezó a llamar la atención lo que era la literatura clásica. Y hablando más sobre su vida, como algunos sabemos, ha sido un poco difícil y triste. Según lo que yo supe, ella escribió El infinito del junco mientras cuidaba de su padre durante un año, hasta que él falleció de cáncer. Y un tiempo más tarde, tras su hijo nacer, su salud era muy delicada. Es una pena saber que, como en cualquier momento, nuestros seres queridos pueden padecer de algo. Pero es mejor recordarlos y aprender de ellos, como en este caso del padre de Irene, que sin él ella no habría fascinado con la literatura clásica. Y entrando un poco más en detalle sobre su gran obra, El infinito en un junco, el cual es un libro que está cargado de muchos datos inspiradores e interesantes sobre la literatura, los libros, sobre la forma en cómo escribían. Y es que además hace un recorrido muy deslumbrante por la historia, en el cual se adentra en un mundo clásico. Y debido a esto supimos que ella recibió un premio, el cual fue ganado en el año pasado, el cual era el Premio Nacional sobre el Ensayo. Y además de todo, ella se ha caracterizado por su gran labor de divulgación. También obtuvo un doctorado europeo en la Universidad de Zaragoza y Florencia. Me ha parecido muy interesante su vida, ya que en ella he recibido varios premios, como el Premio de la Sociedad de Estudios Clásicos al Mejor Trabajo de Investigación en el 2005, Premio al Ojo Crítico de Narrativa en el 2019 y una mención especial del jurado con el Premio Internacional de la Novela Histórica de Ciudad. En Zaragoza en 2012, mirando en una entrevista, su autor favorito es Montaigne, que le ha gustado mucho, ya que se dedicó a sus últimos años de vida a escribir y a leer. Para seguir hablando un poco más acerca de la literatura y de los grandes autores, me gustaría mencionar a una autora de la cual estuve leyendo su novela hace poco. Y me puse a investigar un poco acerca de la autora Rosa Montero y un poco de su vida. Y vean que Rosa Montero, cuando era una niña, ella sufrió de una grave enfermedad que era la tuberculosis. Desde ese momento ella tuvo que pasar desde los 5 años hasta los 9 recluida en su casa. Y gracias a esto se dedicó la mayor parte de su tiempo a leer y a escribir. Para tiempo después, cuando se curó de la tuberculosis, Rosa Montero siguió su vida estudiando lo que fue el periodismo y la psicología. Ha publicado varios medios de comunicación desde 1976, cuando empezó a trabajar de forma exclusiva para el periódico El País. Para el año 1978, Rosa Montero llegó a ganar el premio Mundo de Entrevistas y tiempo después, en 1980, el Premio Nacional de Periodismo para reportajes y artículos literarios. Rosa Montero publicó una novela llamada La Buena Suerte, donde toca un tema principal, en el cual no tenemos la mentalidad de reconocer o de expresar nuestras ideas por miedo a lo que pueda pasar. Por lo cual la autora del libro menciona lo siguiente: la vida, la felicidad y las consecuencias de las heridas del pasado. La vida hace referencia a lo que vemos siempre al abrir los ojos y al cerrarlos. Por el contrario, la felicidad es algo que no muchos podremos alcanzar. Es deseado por muchos y alcanzado por aquellos que ya no la necesitan. Por el contrario, la consecuencia son todas esas pequeñas cosas del pasado o del presente que dejamos vacíos en alguna parte del mundo o de nuestro corazón.
que podría causar heridas graves o incluso la muerte. Sí, y en el libro se habla mucho de los personajes y su historia. Por ejemplo, Raluca fue un personaje que me llamó mucho la atención, ya que se caracteriza por ser bastante extrovertida y a pesar de lo que sufrió en su vida, supo saber llevar todos estos problemas y los supo enfrentar. Por otro lado, me llamó más la atención Pablo, el protagonista en el que se da a entender el bien y el mal, que están sujetos a dos cosas muy importantes: la felicidad, en la que no muchos alcanzamos a obtener y muchos mueren sin saber qué se sentirá, y el mal, que referente a las cosas como problemas del pasado o también el daño que hacemos en el corazón de otras personas, como por ejemplo en el caso de Pablo, que tuvo una vida muy feliz hasta la muerte de su esposa, en el cual le provocó ansiedad al ver todo lo que amaba se ha ido a un mundo en el cual no podría pisar hasta su llamado. Pablo quiso comenzar de nuevo, olvidar su vida pasada por el cual abandonó a su hijo, dejándolo emocionalmente mal, y le quitaron la oportunidad de sanar y de tener una vida tranquila. A mí, en este caso, me parece muy emocionante algo que tenemos que tener en cuenta, y es que aunque los personajes principales de la historia sean Pablo y Raluca, hay un personaje que me ha llamado mucho la atención, y es una personaje que no tiene un nombre. Pablo se refiere a ella como la Emo, la cual no tiene un pasado ni sabemos nada sobre ella. ¿Por qué me llama mucho la atención este personaje? Porque aunque los personajes principales sean Pablo y Raluca, este personaje tiene una relación muy especial con los sucesos. Y es que desde mi perspectiva, mi forma de ver, este personaje llamado Emo, que es una chica, para mí es la representación de lo que puede ser la tragedia y la felicidad junta. Y es que a lo largo de la historia, a medida que uno la va leyendo, podemos evidenciar cómo se menciona a este personaje unas 3 veces más o menos. Y cada vez que se hace mención de este personaje, siempre sucede algo muy grave. En el caso como a mitad de la historia de la buena suerte, cuando a Pablo le sucede la tragedia de que le están robando dinero y lo dejan alejado fuera de un monte, tras él caminar durante varias horas, él llega a lo que es una plaza, donde se encuentra este personaje, el cual le entrega a un perro y sin cruzar muchas palabras, el personaje desaparece. ¿Qué quiere representar esto? Vemos cómo al darle al perro, a medida que se va avanzando la trama, ese perro representa como una paz en Pablo. Pero, ¿qué pasa? En el momento que ella le presenta al perro y desaparece, empieza también la nueva tragedia. Y es que él, al llegar a su apartamento, al edificio, él nota cómo en la puerta de Raluca hay una marca de una cruz invertida, la cual es icónica en los nazis. Desde ahí empieza otra tragedia aparte, que es el daño que le pueden generar a Raluca. Y podemos ver cómo los personajes empiezan como a buscar esa forma de redimirse. También podemos decir que la Emo como personaje pone sobre aviso todos los sucesos buenos o malos que van a ocurrir en la historia. Eso es verdad. Y además hay algo que es muy interesante, y es como a lo último, cuando Pablo se va alejado del pueblo para encontrarse con su hijo, para poder encarar el problema, podemos ver cómo con el pasar de las horas hasta que se hace la madrugada, aparece otra vez la Emo, pero en este caso de una forma bastante peculiar. Y es que Pablo, como lo narra en la historia, Pablo se pone detrás de unas chatarras y comienza a observar cómo la personaje, en este caso la Emo, se adentra dentro de una casa abandonada y ahí desaparece. No se sabe qué hizo, su participación, no se sabe nada. Solamente sabemos que Pablo la observa entrar a una casa abandonada y desde ese momento ya desaparece. Y ahí es cuando todo automáticamente mejora, porque en ese caso Pablo comienza a caminar de nuevo hasta su apartamento, se encuentra con Raluca y ve cómo todo empieza a cambiar porque se encuentra con la policía y demás. Y es aquí donde entramos a la última parte, y es que el final de esta historia a mí en lo personal no me gustó mucho. ¿Por qué? Porque en esta historia se optó por tomar como final algo muy cliché,
Y es que en este caso tenían una muy buena construcción de los personajes, muy buena relación y un buen desarrollo. Pero a lo último nos quitan esa esencia de saber cómo hubiera sido si Pablo se hubiera enfrentado con su hijo, cómo hubiera sido ese cara a cara, ese encuentro, cómo hubiera sido ese desenlace de la historia. Pero en lugar de eso nos entregan algo muy básico, algo muy simple. Se mencionaron distintos hechos que durante toda la historia solo se mencionaron una vez y dejaron inconclusos distintas partes de toda la historia. Como en este caso, también tenemos lo que es el salto a salto de los personajes. Y es que podemos ver cómo esta historia de la buena suerte se basa más que todo en pequeñas historias de corta duración. Pero suena muy confuso para aquellos lectores que sean nuevos el ver cómo, en este caso, Rosa Montero salta de un escenario a otro de una forma muy abrupta. Bueno muchachos, pues la invitación no es solo leer un libro, sino entenderlo y llevarlo a su vida. Muchas veces leemos por obligación y no acatamos la importancia que nos deja un gran escritor. Miren que la mejor forma de entender al mundo es entenderlo con conocimiento, a partir con bases de vocabulario que nos deja al momento de leer y sabernos expresar de una manera entendible y con un buen uso de palabras, que por eso se dice que la mejor manera que podemos contraatacar ideologías que muchas veces nos puede provocar un mal. Y además me gustaría decir la importancia que refleja la literatura y los distintos tipos de literatura en nuestra sociedad. Sabemos que la literatura, además de que nos hace apreciar distintos puntos de vista sobre la vida y los distintos sucesos que podamos tener, es un medio por el cual nuestro pensamiento salta a otro nivel. Obviamente también es importante saber sobre los distintos autores y lo que nos dan a conocer, sus pensamientos y todas las experiencias de vida que ellos nos dejan. Y en el caso del libro de La buena suerte de Rosa Montero, lo que nos deja la autora es buscar nuestra propia felicidad. Nos da enseñanzas de vida y ella intenta darnos a entender que los obstáculos y tropiezos que podamos tener en la vida se pueden resolver y que nuestro destino no está hecho al azar, es un destino que nosotros mismos construimos. Y ya para ir concluyendo, me gustaría dejarles una frase de Rosa Montero que dice: después de cada derrota puede haber un nuevo comienzo, y porque la suerte solo es buena si decimos que lo es. ¿Qué podemos decir de esto? Siempre miremos las cosas malas desde un punto de vista positivo, ya que de ellas podemos sacar un nuevo comienzo para algo. Y bueno muchachos, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir a través de esta página. Hacemos podcast todos los días, de lunes a domingos, a partir de las 10 hasta las 4 p.m. Nos pueden escuchar en vivo por medio de Facebook, Instagram. Recuerden seguirnos en nuestras páginas como lo es Instagram, Twitter, que ahí estaremos comunicando y dando nuevas noticias acerca de los posibles nuevos temas a futuro. Eso ha sido todo. Gracias por escuchar.